nunca más cierto aquel principio peronista. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, ¿no? Y yo pensaba cómo había sido mi campaña, y la verdad es que yo en mi campaña nunca hablé de esta ruta. Nunca. Nunca hablé tampoco de la autopista General Perón. Sí hablé de que íbamos a trabajar para todos los argentinos. Y esta ruta, que cruza muchos municipios gobernados por opositores, legítimamente elegidos por sus respectivos pueblos, democráticamente elegidos por sus pueblos, la seguimos adelante sin importarnos cuándo se podían beneficiar esos municipios. Porque lo que estábamos seguros es que en esos municipios lo que había eran argentinos y argentinas que vivían y que necesitaban de esta ruta. Es un tema de la vida de la gente, son hombres y mujeres que se benefician con un Estado presente que hace obras que los mercados no hacen, porque no son rentables. Simplemente por eso, porque no son rentables. Nosotros hicimos 18.000 kilómetros de rutas en Argentina. Y quien nos precedió hizo 9.000. Hoy el ferrocarril llega a Rosario, hoy el ferrocarril llega a Mendoza. Y a muchos otros lugares, llega a San Luis. Y seguimos trabajando para ver cómo seguimos conectando con vías férreas lugares de la Argentina. Eso también es obra pública. Nosotros no dijimos en campaña que íbamos a sacar el impuesto a las ganancias para los que trabajan, aunque siempre dije que el salario no es objeto de impuestos. Pero no dije que lo iba a sacar, pero lo fuimos sacando poco a poco. Y cuando pudimos, lo sacamos en su plenitud. La Argentina padece una casta, la casta de los poderosos que tienen dinero, que concentran el ingreso en muy poca gente. Ninguno de los que estamos acá somos serviles a esa casta, ni siquiera somos parte de otra casta. El que tanto cuestiona la casta es el que preserva los derechos de la peor casta que tiene la Argentina, que es la casta de los dueños de la Argentina. Por favor, voten a Sergio Massa, para que no volvamos atrás. Hemos podido abordar, desde mi punto de vista de la Comisión, como responsable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dos temas importantísimos. Una, haber dictaminado el proyecto que venía con media sanción de diputados referido al impuesto a las ganancias y luego haber debatido el tema de los créditos UVA, un tema complejo, un tema muy sensible, pero en la cual ya se van fijando parámetros de lo que nosotros proponemos y pensamos que debe ser normalizar esta relación crediticia que ha llegado a un punto en el cual está muy desequilibrada por el sistema UVA que plantea que tiene en su estructura la inflación para que, se ajuste el capital de estas deudas. Como siempre lo hemos señalado, nosotros tratamos de buscar un equilibrio en esa relación, de que por naturaleza una de las partes tiene una posición de fuerza respecto a la otra, y bueno, ya aspiramos a que quede plasmado ese nuevo equilibrio en esta propuesta que hicimos, en la cual va a seguir siendo enriquecida hasta tanto sea tratada en el recinto, porque bueno, como le dije, es un tema que tiene su complejidad. Hay miradas y hemos coincidido en muchos puntos, pero hay algunos detalles que todavía faltaría afinarnos, pero ya el grueso, la estructura de lo que nosotros pensábamos como bloque está planteada en este proyecto. ¿Tienen ya dictamen? ¿Cuándo cree que puede ser la sesión? La intención, primero muchas gracias por estar todos presentes acá. Queremos hacer la sesión el próximo jueves. Compartimos la idea de que de poder traer un alivio al sector laboral. Estamos hablando de casi 900.000 trabajadores. Yo estuve escuchando el debate de diputados, estuvo muy interesante realmente. Y creemos realmente de que, obviamente que impactó el tema de la devaluación, tenemos el problema de la inflación, pero como expliqué en la comisión,
El problema que tiene el país es el gran endeudamiento que tenemos. Yo apelo a que haya realmente sensatez de que tengamos quórum, que tratemos el tema de alquileres, que tratemos el tema de ganancia, que tratemos el tema de la autorización de entrada y salida de tropa, que es importante, y por supuesto también el tema de los pliegos judiciales. ¿En ganancias creen tener los votos necesarios para convertirse? Creo que tenemos los números necesarios. El bache fiscal, ¿qué van a hacer? Bueno, ese es un tema que obviamente la oposición pone para trabar porque hay muchos proyectos de la oposición presentados para eliminar la cuarta categoría. Muchos proyectos de ellos presentados. Inclusive en diputados, acá en el Senado también hay varios proyectos. Y ahora que tratamos no les gusta, ahora empezaron con el tema de... Pero ustedes no se olviden que el poder adquisitivo del trabajador va directamente al consumo. Yo planteé que la mayor preocupación que tenemos, más allá de coincidir de que el salario no debiera pagar impuestos a las ganancias, lo dijimos siempre, en esta cuestión no hay una clara compensación a la pérdida, a la caída de la recaudación de la coparticipación. El Ministerio de Economía tenía un número que le daba para el Chaco, por ejemplo, una pérdida de 25.000 millones para el año que viene, porque se decía que el costo fiscal de esta medida era de 1 billón de pesos. La OPC, que es la Oficina de Presupuesto, ahora aumenta este costo fiscal y dice que el mismo es entre 1.300.000 millones y 1.700.000 millones. Quiere decir que el Chaco con esta medida va a perder alrededor de 45.000 millones de pesos de coparticipación, que son casi 2 masas salariales. El mayor dinero que vaya a los bolsillos por la no retención del impuesto se vuelca al consumo y eso genera a su vez recaudación de otros impuestos que también son coparticipables más allá de los impuestos provinciales, que también están basados en el consumo. Por lo tanto, hay una compensación. No será absoluta, pero hay una compensación. Pero creo que todos coincidimos en que era necesario determinar que el salario de los trabajadores en relación de dependencia no es una ganancia. Por lo tanto, creo que en eso todos vamos a coincidir. Lo que ustedes tienen acá, y obviamente lo valoran, lo festejan, y lo van a usar, y lo van a necesitar, y lo van a tener, sepan que es una ocasión mucho más feliz, porque no ocurre solamente en este lugar de la provincia, no ocurre solo en Madariaga, ocurrió hasta ahora en 150 zonas de la provincia, que tuvieron acceso a la salud como merecen, como corresponde, y a contramano de los privatistas, de los libertarios, a contramano de esa derecha, y lo digo, de los Bullrich, de los Milei, de los que dicen que hay que pagar la salud, que hay que pagar la educación, y ustedes en Madariaga van a estar sin salud y sin educación. Y lo digo porque pasó, y lo digo porque va a ser así. Y no estoy mintiendo, lo escuchamos en la tele. Y no estoy mintiendo, es la verdad y es la realidad. Y es lo que nos pasó durante todo ese tiempo y es lo que nos prometen que va a volver a pasar. Ni acá en la Argentina, menos todavía en nuestra extensa, inmensa provincia de Buenos Aires, ni en ningún lugar del mundo. Ni en ningún lugar del mundo se puede garantizar el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la infraestructura, el acceso al agua, al saneamiento, el acceso, en fin, a la dignidad. No lo puede garantizar para todos el mercado, no lo garantiza. Y no porque sea malo el mercado, sino porque busca rentabilidad y busca negocio. Y no todo, lamentablemente, les quiero decir a los que defienden al mercado, no todo es negocio en la vida. No todo es business, no todo es business. Que la gente acceda a la salud, que la gente acceda a la educación, que la gente acceda a lo que necesita, a lo que merece. Y a lo que nos falta no es negocio. Y nosotros estamos acá para seguir abriendo centros de atención a la salud en todos los lugares donde se necesite. Sea lejos, haya poca población, no tengan el poder adquisitivo. Vamos a seguir abriendo escuelas, vamos a seguir haciendo rutas, vamos a seguir trayendo electricidad, vamos a seguir poblando la provincia de Buenos Aires y vamos a garantizar que vivir en Madariaga sea también digno. Que no por estar más lejos, no por ser más pequeños, todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires le tenemos que garantizar la dignidad. Lo que llamamos arraigo no es ni más ni menos que estado presente. Así que ojo con los que venden espejitos de colores. Uno va, ojo con los que venden espejitos de colores. Uno va y vota y después se sorprende de los resultados. Creo que es momento
de reflexionar, de pensar. Lo digo con mucho respeto. No votemos a los que vienen a sacarnos los derechos. Muchísimas gracias. Hay una gran expectativa. Nosotros somos personas de números, vengo mirando los números, cantidad de entradas vendidas con anticipación, más de 2.000 periodistas y comunicadores acreditados para este evento. Esperamos superar las 115.000 personas que pasen en los 4 días. Novedades así relevantes es de la mano, como Italia es el país invitado, el sábado se hace el Campeonato Nacional de la Pizza Italiana, el cual el premio mayor es justamente un viaje a Italia. Después tenemos también la segunda edición de Tierra de Vinos, que lo hacemos con Coviar, con el ente de vitivinicultura argentino, con el Ministerio de Turismo. Y después las 24 provincias representadas, 40 países del extranjero que vienen con 400 empresarios a nuestra feria, y en el pabellón nacional hay 1.400 expositores. Entonces, cuando empezás a ver los números de lo que es la feria, se viene mucho show, mucho colorido, mucho turismo, pero también mucha cultura. Es el evento de turismo más importante del año, porque no solo es el show y todo lo que es la parte expositiva, sino que se generan muchas reuniones durante la feria que después te marcan lo que es el trabajo del turismo en el año. Qué sé yo, se hacen muchos acuerdos interprovinciales con el Ministerio de Transporte, obviamente con el Ministerio de Turismo. Entonces hay que ir viendo la dinámica de la feria para después ver cómo se desarrolla el año. Estamos llegando casi a los 10 puntos del PBI. Hoy por hoy el turismo, en cuanto a ingreso de dólares en la Argentina, genera el doble de lo que genera el litio hoy. Es un montonazo. Nosotros tenemos, como sector privado, tenemos que seguir trabajando para que ese proceso que venimos haciendo de generación de divisas y de mucho movimiento económico interno perdure. Para eso necesitamos condiciones que traspasen cualquier gobierno o que den continuidad al gobierno que siga. Con Previaje le hemos puesto número a cosas que ya pasaban. Entonces hoy el movimiento económico tenemos un número, lo tenemos determinado. 50.000 millones de pesos fue en la última edición de Previaje. Cuando empezás a hablar de números económicos realmente es muy importante. Hay que seguir apostando a la actividad y para eso hay que seguir teniendo diálogo, que justamente en esta gestión del ministro Lamens es lo que más tenemos. Estamos tomando algunas decisiones que tienen que ver con corregir situaciones que sequía de por medio, FMI con imposición de devaluación de por medio, afectaron capital de trabajo, poder de compra de la gente, afectaron el bolsillo y la capacidad de desarrollo económico de millones de argentinos. Y creemos que es nuestra responsabilidad encontrar mecanismos que de alguna manera los alienten a seguir trabajando, a seguir produciendo y a hacer un esfuerzo desde el Estado para facilitarles un poco la vida. Ya hay más de 3.300.000 argentinos que recibieron en su tarjeta de débito la devolución de IVA de compras en el marco de la realización de operaciones de compra de la canasta básica. Y eso de alguna manera que involucra a jubilados, a trabajadores, a beneficiarios de programas sociales, sabemos que es el primer paso del recorrido que debe hacer la Argentina, porque tenemos que ir hacia un sistema tributario más progresivo, que el mayor esfuerzo recaiga en cabeza de quien más puede y que el esfuerzo más pequeño el Estado se lo exija a quien menos puede. Y aprovecho para contarles que, entendiendo que esta política debe ser una política permanente, en el día de hoy firmamos la elevación para que ingrese el lunes al Congreso de una ley que establece un sistema de devolución del IVA en la canasta básica de manera permanente y por ley para los próximos años, para que no quede en una medida simplemente de este contexto, sino que
quede de alguna manera como un instrumento político hacia adelante de política tributaria. Casi el 68% del empleo en la Argentina hoy es pyme. Argentina necesita seguir recorriendo el camino de generación de trabajo formal, registrado, y por eso acompañando la medida que tomamos hace algunos días de permitir blanqueo, de reconocer 70 meses de aporte al trabajador, de no reclamarle al empleador sobre esa deuda de contribuciones, de darle la oportunidad de registrarlo, acompañamos esta otra medida que de alguna manera le permite por el resto de las deudas tener la oportunidad de ponerse al día con la AFIP, de volverse nuevamente sujeto de crédito en un esquema que claramente es promocionado, entendiendo que seguimos fortaleciendo el tejido pyme y ojalá que más allá de la elección haya la madurez de entender que las normas tributarias influyen en la mirada de largo plazo de la economía, que la justicia tributaria influye en la mirada que el resto del mundo tiene sobre nuestro país y que la estabilidad tributaria influye sobre la capacidad de atraer inversión que tengamos como país para poder crecer y desarrollarnos en aquellos sectores en los que la economía argentina, si tiene inversión, se transforma en súper protagonista, en súper competitiva a nivel global. Por un lado estamos beneficiando con esta medida 701.000 autónomos, entre profesionales y comerciantes que van a tener 3 beneficios. La postergación del pago del aporte de seguridad social de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la postergación del pago del IVA y algo fundamental que era un reclamo histórico del Consejo Profesional, que es darle una reducción de la retención de ganancias cuando le paga el cliente a cada uno de los profesionales. Es una medida muy importante. Por otro lado, estamos beneficiando a 1 millón de monotributistas, permitiéndoles mantenerse a la escala actual, independientemente de que se pasen del límite de facturación. Es decir, un monotributista que se pase de la escala seguirá manteniendo la categoría monotributo porque vamos a dar un beneficio fiscal para eso. Y tal vez creo lo más importante, lo más relevante, como anunciaba el administrador, es el plan de pago para pymes. Son 396.000 pymes que se van a beneficiar con un plan de pagos de hasta 120 cuotas, pero además una medida muy importante que es la suspensión de cualquier juicio de ejecución fiscal o emisión de boleta de deuda que les va a permitir recomponer el capital de trabajo. Así que, además de las medidas de alivio fiscal que el ministro implementó para los trabajadores en relación de dependencia, con la eliminación de la 4ª categoría y además con la devolución de IVA a más de 20 millones de personas, que ya como mencionaba el administrador, 3,3 millones lo están viendo efectivo en su cuenta bancaria. Esta es una medida que beneficia a 700.000 autónomos, 1 millón de monotributistas y más de 396.000 pymes. Si Massa es presidente va a dar más derechos y está demostrando en el último año de gestión, después de una ardua tarea de 4 meses de discusión con el Fondo Monetario, que cuando pudo está tomando políticas de estados que van a quedar por ley y le quisieron correr que presente los proyectos de ley y va a presentar todos los proyectos de ley que sean necesarios en esta gestión para que cuando sea presidente pueda empezar a gobernar ya con leyes establecidas y con un presupuesto que se ha presentado para el año que viene con una separata que pone en evidencia todas las exenciones, deducciones y todos los beneficios que tienen algunos contribuyentes. A veces pagan más los que menos tienen y pagan menos los que más tienen, entonces hablamos de un impuesto progresivo y ponen el debate en el Congreso que se vean si se van a poner en práctica o no esos beneficios o se dejan sin efecto. Non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell'indifferenza. L'indifferenza diviene fanatica. Le persone che rischiano di annegare quando vengono
abbandonate sulle onde devono essere soccorse. È un dovere di umanità, è un dovere di civiltà. Il cielo ci benedirà se in terra e sul mare sapremo perderci cura dei più deboli. Se sapremo superare la paralisi della paura e il disinteresse che condanna a morte con guanti di velluto. Tanti di voi che vanno in mare per salvare i migranti e che tante volte vi impediscono di andare perché alla nave manca qualcosa, manca quell'altra. Sono i gesti di odio contro il fratello, travestiti di equilibrio. Grazie per tutto quello che fate. Lo primero que hicimos fue diagramar una cantidad de ejes temáticos posibles, digamos, en una primera instancia pudiendo abrir mucho lo que fue este proceso de entender la democracia del movimiento de derechos humanos. Y después se armaron distintos equipos que nos permitieron ir acotando las temáticas, encontrar, como bueno, muestra acá la muestra, 8 momentos de una cantidad de momentos que hay, pero que nos parecían como muy significativos para poder sintetizar de alguna manera esto de democracia y derechos humanos como algo indisoluble. En principio siempre hacer una muestra sobre la producción democrática del movimiento de derechos humanos es pertinente, ¿no? Como en este contexto tiene una significación distinta por los ataques negacionistas que estamos sufriendo. Aquello que se ha construido como fondos y colecciones documentales dentro del Archivo Nacional de la Memoria, que es su función social y específica, digamos, sacarlo y que la gente conozca esta gran construcción, que en el caso nuestro cumplimos 20 años este año en diciembre, cuando fue creado el archivo por Néstor Kirchner el 16 de diciembre. Vamos a ver fotos del 2001, también un año bisagra en la política argentina, donde madres de Plaza de Mayo salieron a la calle. Digo, tenemos organizaciones que son emblema de lucha. Madres es una, abuelas es otra, familiares es otra. Tenemos que construir hacia adelante con esa memoria para que realmente sea memoria, verdad y justicia. No podemos perder este acervo, hay que ponerlo en valor y hay que transmitírselo a las generaciones más jóvenes. Hace 25 años, en el 98, presentamos un amparo con Laura Bonaparte, madre de Plaza de Mayo, precisamente para resguardarlo. Sí, reconozco a 25 años que jamás nos hubiéramos imaginado que ese primer pasito que dábamos, que además lo hicimos pensando que no nos iban a escuchar. La otra cosa que nunca se dijo es que era un proyecto inmobiliario, eso no era otra cosa, porque los departamentos del Libertador que están enfrente se vendían con el render aparecía el terreno de enfrente libre de edificaciones, árboles, pastito y decía con vista al río, el Parque de la Reconciliación. Es decir, ese era un proyecto inmobiliario. A 25 años es el segundo amparo que le da la UNESCO esta vez y le da la humanidad a la ESMA. Porque a partir de acá ella no puede tocar nada, le guste o no le guste, a quien quiera, quien asuma un cargo desde la reivindicación de la dictadura o desde el negacionismo, y que tendrá que ir en contra de la UNESCO, en contra de la humanidad, porque esto lo votaron como patrimonio de la humanidad, ya trasciende la frontera de nuestro país. Desde el año 76 integro familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas porque secuestraron a mi marido y lo llevaron a la ESMA. Por eso mi interés y la titularidad en el amparo, por obvias razones. Nosotros estudiábamos arquitectura y no más en la ciudad universitaria y lamentablemente, militábamos en la Juventud Universitaria Peronista, y lamentablemente nuestro decano, el de la Facultad de Arquitectura, era profesor de la ESMA.
era de la parte civil de la ESMA y él fue el que facilitó los nombres de nuestros compañeros. Un proyecto fundamental que es el hospital subzonal, que le habíamos hablado con el gobernador, algo revolucionario en la región, que sale del molde que veníamos teniendo habitualmente, con una zona sanitaria que dependíamos de Mar del Plata. Y después, bueno, la entrega de estas viviendas que son históricas, 38 años o más, los geserinos esperando la entrega de estas viviendas, que es una realidad. Centro de salud, circunvalación, cancha de hockey, centros comunitarios. Nadie hizo tanto en la historia de Villa Gesell como Axel Kicillof. Un trabajo en tiempo récord, un trabajo muy importante para una obra de una envergadura histórica. Nosotros, como lo hicimos, como ya mostramos que era verdad que estas viviendas están entregadas, estamos comprometiéndonos a ir por lo que queda adelante, todo lo que todavía no se pudo culminar. Hay mucha obra en materia de salud, en materia de educación, en materia vial, en materia de vivienda. Hay mucha obra y tiene que ver siempre con lo mismo, con seguir ampliando derechos, con un Estado presente, y lo que hay que mostrar es que se continúa con el mismo ritmo con el que vamos otorgando, con el que vamos firmando contratos, bueno, vamos planificando para adelante. Estas viviendas para nosotros, para Axel, es dignificar la vida, la posibilidad de tener la casa propia, es a lo que anhelamos todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Es impresionante la cantidad de inversión. No se han visto tantas obras nunca en la historia de la provincia como en esta etapa en que ha gobernado nuestro querido Axel. Junto con Chile, junto con Paraguay, con Uruguay, el enorme desafío de plantarnos frente al mundo y decir, acá en la tierra de los campeones del mundo, queremos ser la sede del Mundial 2030. Pero ¿por qué además Avellaneda 2030? Como bien decía Jorge, han planteado la capital del fútbol, pero en paralelo hay infraestructuras y hay capacidades que una ciudad tiene que tener. Nos piden que tengamos 3 centros de entrenamiento con 5 canchas profesionales. Tenemos 2, el de Racing y el de Independiente, pero tomamos la decisión hace muy poquitas semanas de empezar el 3er centro de entrenamiento, que va a ser de la Municipalidad de Avellaneda, con financiamiento del Estado Nacional. Vamos a conectar por el viejo ramal ferroviario Puerto Madero, Caminito, Avellaneda, para que además a la ciudad le quede un tren turístico que le permita tener, así como la estación de Puerto Madero o la estación Caminito, aspiramos a que los clubes nos armen la estación del fútbol, ¿no? Qatar generó 17.000 millones de dólares adicionales al Producto Bruto Interno de su país con la organización del Mundial. El Mundial no es solamente lo que vemos en la cancha, genera empleo, hotelería, gastronomía, genera empleo en el transporte, genera además propaganda de la marca país y genera turismo interno, porque entre partido y partido la gente elige viajar. Tienen por delante un proyecto como ciudad único. Tienen por delante la oportunidad de mostrar con orgullo lo que es Avellaneda. Tienen además quien lidere ese proyecto para que Avellaneda sea sede del Mundial. Tienen el compromiso tanto de Matías como mío de acompañar, hacer las inversiones que se necesitan para que Avellaneda sea una de las sedes elegidas, y no vamos a parar de trabajar hasta que sepamos que Argentina es sede 2030 y Avellaneda es sede del Mundial 2030. This is our generation's defining moment. The money is there, the cause is righteous, the world is watching, and the UAW is ready to stand up. This is our defining moment. We're here, we're ready to negotiate, but it's sure hard to negotiate
a contract when there's no one to negotiate with. All I would say is the future of our industry is at stake. Estados Unidos atraviesa un largo periodo de conflictividad laboral. A las huelgas de actores y guionistas que hace 4 meses paralizan la industria audiovisual, se suma un actor central para la economía estadounidense, el poderoso sindicato automotriz United Auto Workers. Después de que fracasaran 2 meses de negociaciones por un nuevo convenio colectivo, los trabajadores del sector decidieron suspender sus actividades por primera vez en la historia de manera simultánea en las plantas de los 3 grandes de Detroit, General Motors, Ford y Stellantis. La falta de actividad no solo amenaza con desestabilizar al sector, sino también a la economía nacional, que viene siendo golpeada por una inflación persistente. ¿Qué consecuencias puede tener la huelga? ¿Cuáles son los reclamos de los trabajadores y cuáles fueron las ganancias de los fabricantes de autos? El sindicato tiene una lista de reivindicaciones que incluye aumentos salariales del 36% en 4 años, mientras que la oferta de General Motors, Ford y Stellantis no supera el 20%. Además, exigen compensaciones por el aumento del costo de vida, cambios en las escalas salariales y reducción de la jornada laboral. Pero los representantes de las automotrices respondieron con una negativa a estos reclamos y rechazaron también conceder días adicionales de vacaciones y mayores aportes jubilatorios. Después de una semana de huelga sin resultados, el líder sindical John Fein advirtió que prolongar la medida no es un problema porque el sindicato automotriz cuenta con un fondo para compensar a los empleados que dejen de cobrar su sueldo hasta por 3 meses. El sindicato diseñó una estrategia de paros rotativos en plantas individuales para presionar a las empresas con el menor costo posible para los trabajadores y para el propio sindicato. Hasta el momento, los 3 centros afectados fueron las instalaciones de General Motors en Missouri, las de Stellantis en Ohio y la fábrica de Ford en Michigan, que suman unos 12.700 trabajadores, menos del 10% de los afiliados. El sindicato representa a unos 146.000 empleados de las 3 automotrices que podrían adherirse a la huelga y extenderla hacia otras instalaciones, según cómo avance la negociación. Al mismo tiempo, otros fabricantes, entre ellos el de autos eléctricos Tesla, no se ven afectados por la medida, básicamente porque sus trabajadores no están sindicalizados. A pesar del riesgo que supone para la economía estadounidense, con pérdidas de más de $5.000 millones en 10 días de paro, el presidente Joe Biden respaldó el reclamo. Over the last few weeks and over the past decade, auto companies have seen record profits, including the last few years because of the extraordinary skill and sacrifices of the UAW workers. Those record profits have not been shared fairly, in my view. En pocos números, los 3 grandes de Detroit concentran cerca del 50% de los 15 millones de autos que se fabrican anualmente en Estados Unidos. Y si bien en 2022 las ventas disminuyeron significativamente por problemas en la cadena de suministros, falta de chips y altas tasas de interés, los fabricantes nacionales de automóviles y piezas obtuvieron ese año ganancias por $32.000 millones, el mayor beneficio desde 2016. El sindicato calcula que los 3 grandes de Detroit ganaron solamente en el primer semestre de 2023 $21.000 millones y $250.000 millones en la última década. La extensión del conflicto anticipa consecuencias políticas para Biden. A poco más de un año para las elecciones presidenciales en las que compite por la reelección, el presidente hace equilibrio entre su apoyo declarado a los sindicatos y la amenaza de una crisis económica que se torna incontrolable a causa de la huelga. Hay una nueva victoria para el ambientalismo. El pasado 20 de agosto, los ecuatorianos y ecuatorianas decidieron poner fin a la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Esta victoria, que recibió los votos del 58,9% de los votantes, es un logro histórico para el movimiento ambiental. A través de este referéndum, el pueblo decidió suspender la explotación petrolera actual, además de que no se podrán firmar nuevos contratos para la extracción de este recurso. ¿Cuál es la historia de este triunfo? El Parque Nacional Yasuní está ubicado en la Amazonía ecuatoriana y fue declarado en 1989 como Reserva de la Biosfera. Su importancia ambiental radica en que, según la UNESCO, es una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta. Es por eso que el expresidente ecuatoriano Correa lanzó en el 2007 la iniciativa Yasuní,
un proyecto que buscaba mantener bajo tierra el petróleo existente en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní, con la idea de recaudar la mitad de lo que se esperaba ganar con la explotación. Es decir, que los países pagaran para dejar ese petróleo bajo tierra. Pero al cabo de 5 años, Ecuador había recibido menos financiación de la esperada. Por tal motivo, en el 2013, el mismo presidente anunció la cancelación de la iniciativa Yasuní ITT, lo que implicaba habilitar la extracción y la venta de petróleo. Frente a esa decisión, se formó el colectivo ambiental Yasunidos, que solicitó una consulta popular para que la ciudadanía decidiera al respecto. Recién después de 10 años, la Corte Constitucional admitió la solicitud que dio lugar a esta victoria. La experiencia de Ecuador es un recordatorio para que sigamos defendiendo al ambiente, sigamos exigiendo a los países del norte global el financiamiento que corresponde y recordemos que el único desarrollo posible es el desarrollo sostenible. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.